Bien, buenos días. Vamos a comenzar y a continuar dando forma a la clase árbol de, la clase árbol binario de búsqueda que habíamos iniciado anteriormente. Em, lo último que teníamos era la inserción. Habíamos creado el método para poder insertar un elemento en el árbol y en este caso mencionábamos el árbol todavía no es balanceado, solamente eh, recibe los elementos en orden, o sea, podemos insertarlos basados en el orden, en este caso numérico, donde los elementos menores se insertan a la izquierda, los mayores a la derecha de cada nodo, correspondiente a un determinado nodo raíz en cada subárbol. Em, Habíamos verificado que la inserción se hacía correctamente eh, haciendo la impresión a mano de cada elemento. Por acá al final pues hacíamos toda esta lista de impresiones donde nos movíamos, ya decía, de manera manual hacia la izquierda, a la izquierda de cada elemento para ir verificando que el elemento que corresponde si estuviera en esa posición, o sea que la inserción sí se hiciera correctamente. Habíamos insertado estos elementos en el árbol, donde el 7, al ser el primero que se insertaba, se iba a mantener en la raíz, no se iba a modificar ese elemento raíz porque todavía no estábamos balanceando el árbol. Eh, para poder agregar más elementos, eh, más métodos, vamos a primero agregar aquellos que nos permiten ver dicho árbol, dichos elementos, en un determinado orden. Eh, para poder imprimir los nodos de un árbol, tenemos varios métodos que son pues generales y más conocidos, dependiendo del orden en el que queremos mostrar dichos datos. Bien, podemos, dado que el árbol está creado en orden, podemos crear un método que nos permite imprimir el árbol en el orden correcto, o sea que empiece del elemento menor y empiece a listar los valores llegando hasta el elemento más grande de todo el árbol. También eh, tenemos otros métodos, uno que va imprimiendo, por ejemplo, primero los hijos, luego la raíz, y el otro que va imprimiendo, los hijos, luego el padre de cada par de nodos, o luego otro igualmente que va imprimiendo en un sentido un tanto distinto a ese ya mencionado. Para esos, para esos métodos, incluso se tiene un nombre ya. eh, para el caso de imprimir en orden, pues normalmente le llamamos imprimir en orden o en orden. Podemos imprimir en preorden, que sería primero ir imprimiendo antes de ir moviéndonos hacia los elementos que están más abajo o a los elementos hijos. Y el elemento post-orden, en el cual primero vamos moviéndonos y hasta el final hacemos la impresión de cada elemento. O sea, nos movemos izquierda y derecha y luego vamos imprimiendo en ese orden. Esos son los tres quizá más conocidos, aunque existen más. Hay otros que nos permiten imprimir por niveles, donde primero pues imprime todos los del nivel 0, luego todos los del nivel 1, todos los nodos del nivel 2, y así también podemos ir haciendo un método de impresión o incluso crear nuestros propios métodos para poder imprimir basándonos en alguna regla, ¿no? Siempre pues que tenga algún sentido el orden que estaríamos usando. Eh, Antes de pasar a ver cómo haríamos el método de imprimir en orden, vamos a empezar por ese. En, en este caso en Python, primero vamos a analizar cómo funcionaría ese método y cómo se va moviendo por el árbol para ir verificando cuál dato va a imprimir. Entonces, primero vamos
Vamos a escribir el título. Imprimir un árbol binario de búsqueda en orden. Y bueno, mencionaba el punto acá es que se muestre precisamente en el orden numérico. En este caso iría de menor a mayor, aunque también podríamos invertirlo solamente haciendo algún cambio ahí en el movimiento del árbol de mayor a menor. La idea es, y bueno, voy a usar los elementos que ya tenemos acá insertados. Voy a tomar este texto para, bueno, saber cuáles son los que hemos agregado. Entonces tenemos el nodo 7. Luego se inserta el 5, que iba a la izquierda por ser menor. Luego el 9, que iría a la derecha por ser mayor que 7. Luego 10, a la derecha de 9. Luego el 2, a la izquierda de 5. Luego el 4 es menor que 5, pero mayor que 2. Iría a la derecha de 2. Luego el 8, que iría a la derecha de 7, a la izquierda de 9. Luego el 3, que es menor que 5, mayor que 2, menor que 4. Iría por acá. Y el 1 que iba aquí a la izquierda de 2. Y ese era el árbol que habíamos creado hasta ese momento. Entonces, bueno, lo teníamos de esta forma. Ahí. Y lo que queremos es que se impriman los elementos, ya decía, siguiendo el orden, o sea que primero imprime el 1, luego el 2, luego el 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, o sea, en el orden correcto. Para eso, tengo que pedirle primero al algoritmo que busque cuál es el elemento más pequeño, que imprima el 1. Luego de que encontró el más pequeño, que suba y que imprima su elemento padre. Luego, porque, bueno, si ya imprimió el más pequeño, el elemento padre es el que sigue en el orden. El elemento padre es el que sería el siguiente más pequeño. Luego puede ser que ese elemento padre tenga un elemento mayor más pequeño, un elemento que sea más grande que él, pero el más pequeño de todo el resto de los elementos. En ese caso, nos moveríamos a la derecha de ese nodo padre, del nodo anterior, para buscar si hay un elemento más pequeño en esa rama del árbol. Entonces, de 2 nos movemos a la derecha y desde la derecha empezamos a buscar nuevamente su elemento más pequeño, que en este caso sería imprimir el 3, y luego seguimos la regla de antes. Si ya imprimí un elemento pequeño, pues busco su padre, en este caso 4. Luego veo si a la derecha hay algo en ese nodo. Como aquí no hay nada, pues hago que se regrese hasta la ejecución anterior, donde se hacía el llamado desde el padre del primer nodo de la izquierda que se imprimió, y pasamos al padre de ese nodo. O sea, nos movemos al padre de él, buscamos a la derecha, como no hay nada,
bueno, nos movemos al padre y lo imprimimos, luego buscamos a la derecha, como no hay nada, nos movemos nuevamente al padre de ese nodo, lo imprimimos y luego buscamos a la derecha. Como aquí hay algo, buscamos el menor elemento a la derecha de este nodo 7. En este caso sería el 8. Lo imprimimos. Luego, la misma idea de acá. Una vez que imprimimos el nodo, imprimimos su nodo padre, que sería el 9. Y luego buscamos a la derecha de 9 si hay algún elemento pequeño. En este caso, no habría otro, entonces sería el 10. Regresaría a la ejecución de 7 y buscaría en el nodo padre, pero el nodo padre de 7 sería non. Aquí este no tiene un nodo padre, entonces cuando encuentre esto, le decimos que termine. Entonces la idea es movernos siempre a la izquierda, ir imprimiendo, luego cuando termine de hacer eso, regresar a su nodo padre y continuar por la derecha. Entonces siempre nos vamos a ir primero moviendo a la izquierda, luego vamos a ir imprimiendo y luego vamos a pasar a la derecha. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos ya trabajando con el código? A ver. Bueno, primero tendríamos que verificar, vamos a agregar aquí las condiciones. Primero vamos a decirle, lo voy a escribir directamente ya en Python. Primero me interesa verificar si el elemento en el que estoy en ese momento imprimiendo es non. Si estoy en un valor non, pues le voy a pedir que retorne non, porque no necesito imprimir nada ahí. Si estoy en un valor nulo, pues no voy a pedirle que se mueva ni que imprima, simplemente que retorne non. En ese caso, estaría hablando de un método recursivo, porque me voy a ir moviendo hacia los elementos que se encuentran a la izquierda. Luego, basándonos en el mismo orden que habíamos mencionado, pues hago el llamado recursivo otra vez del mismo método basado en alguna de las condiciones que ya había establecido. Entonces, vamos a tener un método que decía vamos a llamar en orden y que reciba un nodo, para que así sepa en qué nodo está y hacia dónde debe hacer el siguiente movimiento. Entonces, primero lo que vamos a decir es que si ese nodo es non, pues no quiero que haga nada, simplemente que retorne non. Y como el método va a ser recursivo, pues ese retorno de non va a ejecutar o disparar algunas otras opciones en su retorno. Si no es non, es decir, si no estoy en los extremos o si no estoy en la raíz y estoy apuntando hacia atrás, entonces le voy a pedir que empiece a hacer un llamado recursivo. Si no es non, pongamos que estoy en este 5 y estoy comparando. ¿Este elemento es non? No. Entonces lo que quiero es que de aquí primero busque si hay algo a la izquierda, porque quiero imprimir lo que está a la izquierda por ser menor. Entonces voy a llamar al método recursivo de forma recursiva en orden con el nodo punto izquierda. ¿Por qué? Porque así vuelvo a llamar al método recursivo empezando desde acá, desde el nodo que está a la izquierda del nodo anterior, y reviso nuevamente si ese nodo es non. Si ese nodo es non, pues retorno non y quiere decir que ya puedo regresar aquí y buscar ahora por la derecha. Si no es non, como en este caso hay un 2, entonces vuelvo a llamar al método recursivo. Pero como ya lo estoy haciendo por sí solo, la recursividad está haciendo ese llamado. Va a ir llamando a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, hasta que encuentre, por ejemplo, que aquí hay un non. Cuando esto ya se ejecute, quiero que regrese aquí atrás. Cuando ya encuentre un non, quiero que regrese
o bueno, no que regrese directamente, sino que cuando encuentre el non aquí, estando acá, tendría que regresar a este nodo desde donde se hizo el llamado y mandar a imprimir ese valor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mandar a imprimir ese valor. Nodo.valor o punto datos, como le hayamos llamado. Imprimimos el valor, o sea, imprimo esto. Y si ya imprimí ese valor, entonces ahora quiero que vuelva a llamar al método de forma recursiva, pero ahora desde la derecha del nodo padre de este elemento. Si ya retorné aquí, ahora el nodo que ejecutaba esta operación era este anterior. Entonces, desde aquí ya imprimí, vuelvo acá e imprimo. Y bueno, de esa forma decía, ahora llamaríamos al método en orden, pero ahora desde la derecha. De esa forma, bueno, en el 1 no se da el caso porque a la derecha del 1 no hay nada aquí. Como no hay nada, retorna non y ese non retorna hacia el nodo anterior, hacia el 2 y imprime el 2 porque estamos llamando primero desde el método izquierdo y ahora pasa a la derecha de 2. Aquí sí hay algo, este 4. Como estoy llamando otra vez al método en orden, es como que esté ejecutando otra vez todo esto. Y viene y verifica, ¿ese elemento es non? No. Entonces viene y busca a la izquierda de él. Como a la izquierda de 4, si hay algo, se pasa para acá. Y vuelve a llamar al método en orden desde 3. Viene otra vez y verifica, ¿ese elemento es non? No. Entonces retorna non. Si fuera non, perdón, retorna non. En este caso 3 no es non. Viene y vuelve a llamar al método en orden desde la izquierda de 3. Pero a la izquierda de 3 está un non. Entonces viene y dice, ¿ese elemento es non? Sí, entonces retorna non y sube nuevamente a este elemento 3, que es el que hizo la ejecución, y ahora imprime el 3 y luego pasa acá. Mata la ejecución de la izquierda y ahora verifica a la derecha de 3. Hay otro elemento non, entonces viene y como este elemento 3 se llamó desde 4, ahora viene y se mantiene aquí en la ejecución desde 4, ahora imprime el 4 y busca a la derecha de 4. Y así, bueno, va haciendo la verificación. Si hay algo a la izquierda, si es un non, pues ejecuta la impresión del elemento desde donde se llamó esa ejecución de non. Luego pasa a la derecha de ese elemento. Si no hay nada, retorna non, hace la ejecución anterior. Y luego imprime ese elemento y pasa a la derecha desde esa nueva ejecución. Y así. Ahí pues va haciendo todas esas validaciones, pero de forma recursiva siempre hay que mantener ese retorno, ¿no? Que el retorno siempre se haría hacia el nodo padre del nodo del cual pues ya se ejecutó. Una vez que ya se imprimió un nodo, busca a la derecha, decimos, y si es non, retorna al padre y busca a la derecha del padre y así. Entonces, esa sería la secuencia. Pero este algoritmo entonces sería la base, así como está, para que funcione la impresión en orden de los elementos de un árbol. Y en este caso serviría para un árbol balanceado y no balanceado, porque igual si está balanceado, pues los elementos izquierda y derecha igual se van a ir verificando. Entonces nos va a servir tanto para el árbol ya balanceado o no. Entonces vamos a pasar a Visual Studio y vamos a agregar este código para imprimir el árbol en orden y probar que sí está funcionando. Entonces voy a quitar ya todo esto, donde estamos imprimiendo los elementos a mano. Y vamos a agregar por acá,
vamos a definir un método que se llame en orden, que reciba, decíamos, un nodo. Esto, pues el llamado se va a hacer de forma recursiva. Entonces lo primero que hacíamos era verificar si ese nodo era none. Si es none, le pedimos que retorne none o que retorne falso o algo que nos permita identificar que ahí no había nada. Si no, entonces lo que hacíamos era volver a llamar al método en orden desde el nodo de la izquierda. Aquí sería self.enorden desde el nodo de la izquierda. Y una vez que terminó de buscar a la izquierda, le pedimos que imprima el nodo y del nodo que saque, a ver cómo le llamábamos, valor. Entonces que imprime el valor del nodo. Y una vez que imprimió el valor del nodo, ahora que busque por la derecha. Nodo.derecha. Y ahí está ya el método. Eso sería todo. Eso es lo que habíamos planteado. Si quiero sobrecargar el método str para poder usar print, pues lo que hago en lugar de imprimir es retornar el fragmento convertido en cadena e ir armando una cadena que vaya guardando todos esos valores, ¿no? Que al momento de que voy retornando hacia atrás vaya anexando los elementos y al final de todo retornamos la cadena completa. Acá no lo hago así porque decía hay varios métodos, entonces para que no tengamos uno sobrecargado y los otros no, pues todos los voy a ir creando así. Pero pues si solamente necesitamos uno para poder imprimir, entonces con cualquiera de ellos que hagamos en la sobrecarga bastaría. Entonces, bueno, para este caso podemos ya pasar a probarlo para ver si lo hace. Nos debería demostrar todo el árbol en orden, en el orden correcto. Entonces o hacemos acá árbol, punto, llamamos al método en orden, solo que acá todavía lo tenemos de forma recursiva, entonces tendríamos que pedirle o pasarle el inicio, que en este caso sería desde la raíz. Entonces, bueno, por el momento se lo vamos a pasar, pero la idea sería que tenga un método también que ya directamente inserte la raíz en el inicio. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y ahí ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 11. Entonces sí los está insertando, mostrando en el orden correspondiente. Pero decía, bueno, este método como es recursivo y al igual que como hicimos con el caso de insertar, le voy a colocar antes un guión bajo, pues este va a ser el que se va a señalar como recursivo. Y voy a definir otro método que no tenga el guión bajo, llamado en orden, y que simplemente haga el llamado a el método recursivo en orden desde la raíz. Ahí. Entonces aquí ya no necesitaría pasarle la raíz, porque este método por sí solo ya lo hace, ya le pasaría la raíz. Entonces lo ejecutamos y a ver, self. A ver, dice en orden. Creo que acá no le estoy pasando.
dice que el método tiene que recibir 2 argumentos. Bueno, el problema es aquí en la parte recursiva. Es que al método recursivo le agregué un guión bajo y acá no se los agregué en la parte de adentro donde lo llamo de forma recursiva. Por eso está dando ese problema. Entonces ahora sí, ya le agrego los guiones bajos, lo ejecuto y ahí está. Entonces solamente el cambio que se hizo fue para que se pudiera llamar al método en orden sin necesidad de pasarle la raíz y que ya directamente haga el llamado desde otro método que diríamos sería como un método privado y un método público. Y bueno, tendríamos otros métodos que son muy similares al método para poder imprimir en orden. En realidad solamente vamos a copiar y pegar esto de acá. Voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. De esta manera. Y, por ejemplo, este es el método en orden. Hay uno que es en preorden, que lo que hace es que primero, antes de empezar a moverse por la izquierda o por la derecha, lo que hace primero es imprimir. El desarrollo es exactamente el mismo. Primero verifica si es none. Si es none, retorna none. Si no, bueno, aquí lo que cambiaríamos es precisamente el orden en el que estamos llamando al método para poder imprimir. En realidad basta con que nosotros tomemos esta línea donde estamos imprimiendo y la coloquemos al inicio. Luego le pedimos que se mueva a la izquierda y luego a la derecha. Y ya, ese sería el único cambio. Pero bueno, hay que recordar aquí que el método recursivo, los recursivos que llaman, pues también hay que cambiarles a preorden. Y con eso ya tenemos otro método para imprimir. Acá pues podríamos agregarle algunos comentarios para poder separarlos. Imprimir en orden. Y este de aquí abajo sería imprimir en preorden. E igualmente podríamos crear un método como este donde este sería el método recursivo y acá tendríamos este que llamaría al método preorden, iniciando desde la raíz. Llama al método recursivo, pero aquí ya no le pasamos nada para que se entienda que va a empezar desde la raíz. Y bueno, ahí ya se puede tener una idea de cuál es el siguiente. Entonces, por ejemplo, acá el otro sería imprimir en postorden. En este caso, aquí cambiamos estos que son pre a postorden. Y ya no imprimiríamos al inicio, sino que le pedimos que imprima al final. Y ese sería el otro cambio, ¿no? Ahí, bueno, vamos a notar que no hay un patrón tan claro quizá, pero son métodos que se han utilizado de forma común para mostrar los elementos de un árbol. Entonces, imprimamos por acá, solamente para separar, voy a imprimir una cadena de asteriscos.
primero acá, luego vamos a llamar a árbol.preorden. Preorden y bueno, el último sería el postorden. Ahí. Por acá solamente voy a agregar el mensaje en este que sería en orden, este que sería preorden y este postorden para ver cuál es cada uno. Entonces, solamente probemos, lo ejecutamos y bueno, el método en orden ya sabemos cómo va. El método preorden, pues lo que hace, vean que primero va imprimiendo el elemento donde se encuentra. Como empieza en la raíz, primero imprime el 7. Primero imprime la raíz. Luego se va a mover a la izquierda. Como a la izquierda de 7 está el 5, pues lo imprime. O sea, va imprimiendo el valor del nodo al cual va llegando. Luego, después del 5, a la izquierda de 5 está el 2, entonces lo imprime. A la izquierda del 2 está el 1, entonces lo imprime. A la izquierda de 1 no hay nada, entonces regresa al 2 y busca a la derecha de 2. A la derecha de 2 está el 4. Luego busca a la izquierda de ese nodo que está a la derecha. Entonces busca el 3. No hay nada a la izquierda ni a la derecha de 3, entonces regresa al 4. No hay nada a la derecha de 4. No hay nada a la derecha de 5. Por tanto, regresa hasta la derecha de 7, que era la raíz, y ahí es donde encuentra el 9, lo imprime. Luego busca a la izquierda de 9, que sería el 8. No hay nada ni a la izquierda ni a la derecha de 8. Por tanto, busca a la derecha de 9, que es 10, y ahí termina. Y para el caso, el postorden, lo que hace es que primero se va moviendo a los elementos a la izquierda, y a la derecha, y va imprimiendo esos elementos que va encontrando. En este caso, vean que la raíz queda de último, porque pues sería el último elemento al cual regresa para seguir buscando hacia arriba. Y ahí, pues, en este caso termina la ejecución con el elemento de la raíz. Pero tenemos tres métodos diferentes para poder imprimir. Si lo que quiero ver es el orden numérico, ver si se encuentran ahí todos los elementos, pues este sería el más sencillo de ver. Pero para poder ya interpretar si los elementos están en la posición correcta, quizá el método preorden o postorden, interpretándolos ahí correctamente, pues nos ayudan a identificar si en realidad están siendo colocados donde deberían. Y ahí pues tenemos esos otros ejemplos de bueno, cómo podemos ver los elementos de un árbol. Decía, hay otros métodos que también son bastante interesantes, como el caso de imprimir por niveles, donde podemos empezar desde el nivel 0 o bien empezar desde el último nivel también, para poder ir mostrando los elementos del árbol. Eso por parte de la forma en la que podemos imprimir los datos para no tener que estar agregando por ahí las impresiones a mano. Entonces ya tenemos estos métodos para hacer. Ahora, pues creemos el método para el cual pues le damos el nombre, que es el método de la búsqueda. La idea del árbol binario de búsqueda precisamente es mejorar la búsqueda de algún valor en alguna lista de datos. En este caso, pues me interesa buscar un determinado valor en este grupo de valores que acabamos de insertar. Entonces definamos por aquí
Bueno, lo voy a hacer aquí antes de empezar a hacer los métodos para imprimir. Por acá vamos a definir el método buscar. El método para buscar. Igualmente el método va a ser recursivo, por tanto le voy a pasar aquí voy a colocar aquí un guión bajo. Le vamos a pasar por acá un nodo y además le necesito pasar un dato, el cual es el que estoy buscando en ese caso. Y bueno, ¿cómo empezamos? La idea es ir buscando. Entonces tengo que ir viendo nodo por nodo si el dato que hay en ese nodo es igual al dato que estoy buscando. La ventaja aquí ya la habíamos mencionado en cuanto al tiempo de ejecución, y es que cuando me muevo al nodo que está ya sea a la izquierda o a la derecha del que estoy comparando, estoy quitando toda la rama contraria al cual me moví. Entonces eso reduce considerablemente el orden de ejecución. Pero primero, pues igualmente tenemos que ver si estamos en un elemento nulo. Entonces empezamos diciendo, si el nodo es none, le pedimos que, bueno, retorne none. Retorno none porque es recursivo. Entonces si retorna none hacia atrás, va a buscar por otro lado. Hasta que al final llegue y diga, bueno, llegué a la raíz y nunca lo encontré, pues ahí sí digo que no existe ese dato. O si lo encontré, pues lo habrá retornado. Entonces, primero, pues decía, comparamos a ver si es none el elemento, el nodo en el que estamos. Si no es none, entonces aquí es donde empezaríamos ya las comparaciones. Antes de mover mi izquierda o derecha, pues tengo que ver si ya estoy en el dato correcto. Entonces, primero decimos, si nodo.valor es igual al dato que le estoy pasando, pues le pido que bien retorne el nodo o que retorne el dato. Si yo necesito hacer otras operaciones con un nodo que acabo de encontrar, pues lo recomendable sería que yo imprimiera, que yo mandara, perdón, o retornara el nodo. En el caso, por ejemplo, de que estemos creando el método para eliminar un nodo, pues lo primero que hacemos para poder eliminarlo es buscarlo. Primero, identificar si ese nodo con ese valor existe. Si existe, entonces ahí sí lo puedo eliminar, pero sería hacer un doble trabajo si yo retorno acá, por ejemplo, en el método buscar solo verdadero o falso. Porque si retorno verdadero, cuando hago la búsqueda, se ejecutaron, en el peor de los casos, log de n operaciones para buscarlo. Pero luego para eliminarlo me tendría que volver a mover por todos los elementos hasta llegar ahí, lo cual implica otra vez log de n operaciones, hacer el caso de eliminación, lo cual llevaría ahí unas operaciones constantes y luego terminaría, pero ejecuté el doble de operaciones porque primero busqué y luego me moví a ese nodo para eliminarlo. Entonces lo recomendable es, en el caso del método buscar, una vez que lo encontré, retornar ese nodo, el nodo completo. Pues de esa forma, Python lo que hace es que en el retorno también guarda o lleva la referencia a donde se encuentra, y de esa forma, pues puedo irme directamente a eliminar ese valor desde otro método o modificar ese valor desde otro método. Entonces acá, como recomendación, decía, lo mejor es retornar el nodo. El nodo en el cual estamos. Si no,
si no, y este si no es, si no es igual el valor al dato, entonces ahora sí me tengo que mover. ¿Cómo me muevo? Pues basándonos en la misma comparación que usamos al momento de insertar. Primero decimos, si el dato es menor que el nodo punto valor, entonces me tengo que mover a la izquierda. Entonces le voy a pedir que retorne la búsqueda recursiva con el nodo de la izquierda. Y bueno, efectivamente le paso también el dato que quiero buscar, porque aquí el método buscar le estoy pasando dos parámetros, el nodo nuevo y el dato. El nodo nuevo al que me muevo, si es menor el valor es a la izquierda, entonces le paso también el dato. Si no, quiere decir que no era menor, sino mayor. Entonces le pido que retorne self.buscar desde el nodo de la derecha con ese dato. Y ese sería todo el método para buscar. Solo que, bueno, aquí hay que considerar que estamos usando un método recursivo, entonces tendríamos que crearnos otro método para hacer el llamado directamente de la raíz. Y otra es que si encontramos el nodo, me estaría retornando directamente el nodo. O sea, si quiero saber el valor, entonces tengo que sacar del retorno el valor, ¿no? Hacer la operación correspondiente para ver ese dato. Por último, pues vamos a agregar el método buscar no recursivo que hace el llamado al método recursivo, que recibe simplemente el dato y no el nodo. Y lo que hace es llamar al método buscar y recibe ese dato. Perdón, y empieza desde la raíz. Ahí. Y acá podemos indicarle busca un nodo. Si lo encuentra, retorna el objeto nodo. Y ahí tendríamos ya el método para hacer la búsqueda. Este retorno del nodo, decía, nos sirve para el caso cuando queremos eliminar o modificar el valor de un nodo en específico. Nos ahorramos tener que volver a llegar hasta ahí para poder encontrar el valor. Entonces, para probarlo, aquí al inicio, antes de mostrar todos los nodos, voy a llamar al método buscar y voy a imprimir lo que retorna. Por ejemplo, le voy a pedir que busque el 8, que sería árbol.buscar. Le voy a pedir que busque el 8 y que imprima lo que debería retornar, lo que encuentre. Si el nodo 8 existe, me va a retornar la referencia al nodo. Si no existe, me va a retornar none. Entonces, si lo ejecuto, a ver, aquí abajo, bueno, me está retornando none. A ver qué pasó. Si nodo es none, retorne none. Ajá. Si no, si el valor del nodo es igual al dato, que retorne el nodo. Si no, hago la comparación. A ver, entonces aquí estoy buscando el 8. Y en el método buscar aquí le pasé el dato. A ver, sí.
y mando a llamar desde la raíz con ese dato. A ver, se ve extraño porque está retornando. Voy a limpiar acá. A ver si le pido que busque en la raíz. Igual retorna none. Creo que el problema aquí entonces sería en esta primera condición. Si el nodo es none, que retorne none. A ver. Le voy a pedir que retorne nodo.valor. A ver si con eso... Ah, no creo. Lo que está retornando es este none de acá. Ahí hay algo que no se está ejecutando. Sí, sigue imprimiendo none. A ver. Retorna none. Bueno, voy a probar para ir viendo si encontramos el error. En lugar de retornar, en el caso de que encuentre none, le voy a pedir que imprima un asterisco. Por ahí va a encontrar varios, ¿no? Porque puede ser que llegue a varias ramas y vaya retornando none. Entonces quizá ahí el problema es que está imprimiendo directamente del primero que encuentra. Bueno, vamos a ir probando. Voy a limpiar acá. Y vamos a ejecutarlo. Ahí sigue mostrando none. Cuando busco el 7. Árbol.buscar. Está raro acá. Self.raíz y le paso ese dato. Y a ver. Pues está retornando none cuando ya no estamos pidiéndole que retorne ese none. Porque ya lo comenté por acá. A ver, voy a quitar la consola, la voy a volver a ejecutar. Y sigue apareciendo ese none. A ver, lo voy a imprimir al final. Sí, me sigue mostrando none. Buscar. Acá le pido que llame a buscar desde la raíz a este método. Bueno, ahí no tiene mucho sentido y bueno, ahí estamos en la hora. Quizá por ahí pues se quedó alguna ejecución colgada, porque nos está imprimiendo un node que no debería. Como decía, le comentamos aquí que ya no debe de imprimir el node, sino imprimir un asterisco cada vez que encuentra un nodo nulo. Aquí nos debería imprimir una lista de asteriscos cada vez que va llegando al final de una rama. Y además acá le estamos pidiendo que retorne el valor del nodo, entonces tampoco lo está encontrando. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta acá y iniciaríamos la clase
bueno, sería de esta semana que viene a la otra. Les voy a mostrar por ahí cuál fue el detalle. Creo que con solo reiniciar aquí la ejecución se debería reparar. Pero en el caso de que no, pues por ahí voy a anotar cuál fue el problema, cuál es el problema de esta ejecución y se las comparto. O se las comparto por ahí también en el grupo para no perder más tiempo aquí en la búsqueda del error. Bueno, para terminar, solo comentar por ahí en el campus virtual está habilitada la semana 10, donde ahí se van a ir, bueno, ahí ya se asignó, ¿no? Ahí está la tabla, la misma que les había enviado, donde está el orden en el que se van a realizar las exposiciones. Por ahí les recuerdo, según las indicaciones, en la exposición no muestren, bueno, no expliquen cómo funciona el código. En la exposición se debe hablar de cómo funcionan los métodos de forma teórica. O sea, con un diagrama pueden tener ya los elementos ya dibujados para solo ir mostrando cuando se inserta un elemento, cómo se hace, cuando se elimina, cuando se busca, cuando se hace un balanceo, en el caso de que el árbol haga algún tipo de ordenamiento, pero todo eso a nivel teórico. Al final se va a ejecutar el código, pero solamente para mostrar que el código funciona, pero no utilicen este código, por ejemplo, si a mí me tocara explicar el árbol binario, no mostrar esto y utilizar este código como parte de la exposición, sino todo a nivel teórico. Lo más recomendable sería usar por ahí la parte gráfica para dar una idea de cómo se van insertando o haciendo las demás operaciones. El código se va a usar hasta el final, donde ya solamente abran el programa, lo ejecuten y se vea que sí funciona correctamente. Y por ahí pues tomar nota de las demás instrucciones que aparecen, las demás indicaciones que aparecen descritas en el documento que se compartió con la formación de los equipos. Entonces, en la siguiente clase, que sería la de lunes, empezaríamos ya la primera media hora con el primer grupo que está ya asignado y en la siguiente media hora con el grupo 2 del lunes. Y así, pues cada día vamos a ir realizando una exposición eh, con las mismas reglas que se habían establecido ya desde un inicio. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una duda con respecto al foro. Dígame. En el ejercicio es por nuestra cuenta, ¿verdad? Sí, Pero el ejercicio debe incluir listas, pilas o colas o cualquiera de las tres. O cualquiera. todas. No, Cualquiera. cualquiera, sí. Y en este foro no se va a comentar. No, solamente Subir contaría el ejercicio. sí, la participación. Ah, ok, gracias. Bien. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Como decía, empezaríamos ya el lunes con las exposiciones. Por ahí los grupos, si tienen por ahí alguna duda o alguna observación que hacer antes de empezar con las exposiciones, pues ahí me pueden escribir. Eh, Igual, si les falta alguna parte, puede ser que algún método no lo logran terminar de programar. Igualmente, ustedes presentan lo que tengan, ¿no? Es mejor presentar lo que se tiene a no presentar nada, eh, para que sí pues, puedan ir acumulando también algunos puntos. Entonces, pues nos quedamos hasta aquí. Pasen una feliz semana. Nos vemos nuevamente el lunes. Y cualquier duda, pues estoy ahí a la orden para que puedan consultar.